Crisis, conviértela en una oportunidad. Hoy vas a aprender cuánto gana un agente inmobiliario. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast inmobiliario. Hoy nos acompaña Walter Mera con más de 21 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Walter nos explicará a detalle cómo son los honorarios de un agente inmobiliario y por qué estos están justificados o no. Walter, bienvenido. Muchísimas gracias, Evelyn, tu invitación extraordinaria. Lo único, me has hecho sentir viejo. 21 años en el sector inmobiliario. Esa parte me dejaste frío, pero bueno, es verdad, llevo ya muchos años. Y estoy segura que estos años no son en vano. Walter nos va a nutrir con muchas de su experiencia y lo que yo recibí desde una entrada cuando conversaba con él, casos anecdóticos, buenos, malos, de todo vamos a ver en este capítulo. Muchísimas gracias, Evelyn. Bueno, realmente llevo 21 años en este negocio, he estado en otras franquicias. RE/MAX me encanta, empecé en el 2017 con Clever, con nuestro broker, y fantástico, ha sido un crecimiento día a día. Hemos tenido yo digo que un desarrollo inmobiliario que no me podía imaginar. ¿Para quién es este capítulo? Si eres una persona que estás interesada en ingresar a bienes raíces o también siempre estamos expuestos a un negocio inmobiliario. Queremos comprar, queremos rentar, quieres saber cuánto tienes que pagarle a un agente, quédate en este capítulo y aprende más de estos detalles. ¿Cómo llegaste al mundo inmobiliario? Uy, Evelyn, ahí sí que me la pusiste complicado porque eso no lo sabe nadie. Te ganaste la primicia. Vamos a tener los secretos. Bueno, mira, empecé, para que te hagas una idea, empecé estudiando medicina. No sé qué tiene que ver con esto. Luego era auxiliar de enfermería. En el año 2003, cuando iba a comprar mi departamento, es cuando yo entro al mundo inmobiliario. O sea, fui a una inmobiliaria, me presentaron el departamento y me dijeron, ven, trabaja con nosotros. Y es donde se abrieron mis ojos, donde yo dije, esto es lo que yo necesito. Debería haber la carrera inmobiliaria en las universidades, yo sigo insistiendo. A mí me pasó algo muy parecido, fui a ver el departamento y dije, por ahí yo quiero trabajar por ahí. Ya. Definitivamente, y mira, arranqué y yo estaba, ¿sabes cómo me sentía? Yo era auxiliar de enfermería, porque todavía estaba en medicina segundo año, y cuidaba a personas mayores por las noches, o sea, nada que ver con el mundo comercial. Y yo digo, qué bestialidad, aquí me voy a jubilar, sé lo que voy a ganar, ya sé mi futuro cuando tenga 65 años. ¿Tu futuro igual a las otras personas que trabajaban ahí contigo? Sí, todos con afecciones de espalda, doloridos, porque, o sea, complicado. Claro, del trabajo. Dije, no, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Y cuando aparece esto, me ofrecieron, y mira que me ofrecieron en el modelo tradicional. Me dijeron, te ofrezco para que ganes un básico y 10%. Y comisión. Y 10%, era una... Para mí, perdóname, pero es que yo ganaba más en lo que hacía. Pero a mí me chispó y me entró la inquietud del gusanito y pasó esa semana y yo no dejé pasar y le dije, Pedro se llamaba el dueño de esa oficina, y digo, voy a trabajar contigo con una condición. Ah, tú pusiste las condiciones de entrada. Yo puse condiciones. Okay. Mi condición es que me ayudes a comprar departamento mientras estoy aquí, porque lo que voy a ganar no satisface lo que yo necesito. Oye, ¿puedes creer? Ese año compré 3 departamentos. ¿Ya? Toda mi vida cambió, ya no era nada de lo que yo tenía. Compré una franquicia, me metí como broker. O sea, mi vida se disparó. Al cabo de 5 años ya tenía 12 departamentos. O sea, todo eso fue una progresión. Eso me dio el negocio inmobiliario. Entonces yo digo, qué bestialidad. Vino la crisis en España. Vino la crisis 2008, burbuja inmobiliaria. Y yo era demasiado ambicioso, ahí sí tengo que decirlo. Ese fue el error. Ese fue mi error, eso lo reconozco. Entonces agarré y dije, voy a vender todo lo que tengo. Vendí todo, me vine a Ecuador y empiezo a ser constructor inmobiliario. En España no podía pensar en eso. Y se me ocurre ser constructor con la inestabilidad jurídica y otra vez me fue mal aquí. Ahí sí me fue mal. Me fue mal porque yo era propietario y yo tenía el riesgo comercial de ser propietario. Entonces, como el mercado no estuvo bien, fracasé y quebré. Ahí conocí a Clever, luego entré a RE/MAX ya 2017 y yo dije, aquí la salvación mía es un negocio donde yo no tenga que invertir. Y me acuerdo que vine a ver a Clever y le digo, oye, pana, digo, ¿cómo va todo? ¿Cómo te está yendo?
Y Clever siempre me decía, ven, Walter, únete a RE/MAX, ven a trabajar. Y dije, estoy en ese momento, quiero trabajar, tengo el producto para ti, ven a trabajar. Y yo decidí entrar a trabajar, estuve un año y arranqué. O sea, te puedo decir que en intermediación, en asesoría, consultoría inmobiliaria, yo digo, esto es lo que sé hacer y donde no tengo que poner dinero. Yo pude haber quebrado en mis negocios anteriores, hablamos de algunos millones de dólares, porque no era poco, pero uno se reanima y se realza cuando tú tienes el conocimiento en tu cabeza y cuando sabes que no dependes de terceros, sino de tu esfuerzo y de lo que tú hagas. Entonces, llevo aquí ya desde el 2017 y me siento afortunado de estar en una de las oficinas más grandes del Ecuador, la número 1 de Latinoamérica, multioficina. Todo lo que tú decías en el podcast anterior, que yo ni me acuerdo. Si quieren saber justo estos detalles del funcionamiento de RE/MAX, vayan, escuchen nuestro primer capítulo donde Clever, nuestro director, contó más a detalle de cómo se estructura este negocio. Muchísimas gracias, Evelyn. Mira, nosotros, yo digo, cuando estamos hablando de honorarios, cuando hablamos de cuánto puede ganar un agente inmobiliario, realmente esto es ilimitado. Nosotros debemos considerar que el negocio inmobiliario se limita realmente por el ticket de propiedades que quieras trabajar. Y cuando hablamos de modelos, como el modelo de RE/MAX, que es un modelo, para mi criterio, el mejor modelo que hay a nivel internacional. Yo he estado en otras franquicias y puedo decirlo desde primera mano, o sea, yo lo viví. Y cuando hablamos de un negocio en el que tú puedes crecer porque tú te conviertes en empresario dentro de una empresa que ya hizo una inversión, toda la infraestructura, los chicos que nos acompañan aquí en marketing, todo este desarrollo ya tiene un costo operacional que a la gente no le cuesta. Walter, entonces, ahorita que tú nos dices, yo estaba en otras inmobiliarias, ¿cuál es la diferencia que RE/MAX da versus otras inmobiliarias? ¿Qué te hizo decir, me quedo en RE/MAX o apuesto por RE/MAX? Claro, interesante tu pregunta, porque me pones en compromiso. Todavía tengo amigos en otras inmobiliarias, pero mira, hay una parte importantísima y es el poderte desarrollar y crecer desde el punto de vista de empresario individual. Cuando tú trabajas en la mayoría de inmobiliarias tradicionales, tú tienes un sueldo y una comisión. Pero obviamente tú dices, claro, yo quiero un sueldo y me aseguro mi vida, pero yo te digo, coge una calculadora, Evelyn, y calcula y vas a tener hasta la fecha de jubilación y hasta lo que vas a ganar en tu jubilación. Entonces, pero yo soy un empresario y me interesa crecer y no me interesa que me pongan un techo. Entonces yo digo, quiero ganar de forma ilimitada. ¿Cómo lo hago? Con RE/MAX, porque hablamos de porcentajes, porque hablamos de un soporte de marca, hablamos de todo un personal detrás de la gente que lo catapulta como un superhéroe inmobiliario al final. Okay. Pero hay muchas personas que tienen miedo en trabajar bajo un sistema de honorarios. Y aquí te vas a reír porque yo digo, ya Evelyn, hablábamos antes tras bastidores, y yo le digo a Evelyn, es que esto no es para esa persona. O sea, a lo mejor te estás equivocando de negocio. Esto es para alguien. Miedo. No, si tienes miedo no es para ti. ¿Por qué? Porque buscamos gente que quiera crecer de forma ilimitada. Tú te sientes empresaria, tienes una mentalidad abierta a los negocios, tienes don de gente, relación con personas, y este negocio es para ti. Y yo no digo que no se pueda si tú no eres relacional. Puedes aprender, pero si tienes ganas de hacerlo. Okay. Ahí empezamos. Bueno, entonces, si ya tenemos ganas, ahora, ingresas al negocio, ¿cuánto cobras? ¿Cómo se manejan los honorarios? Yo te digo, Evelyn, ¿cuánto quieres ganar? Entonces, póntelo en tu mente. Yo digo, ¿cuánto cobras? Sí, a los propietarios. Obviamente, RE/MAX tiene unas tarifas establecidas. El estándar de RE/MAX es el 4% masiva del precio de venta de una propiedad. Y cuando hablamos de un agente a agente, ¿cuánto puede ganar un agente inmobiliario? El año pasado, uno de los top producers vendió una propiedad de $10 millones, $400,000 de comisión, arreglada la vida. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que no estamos limitados. O sea, ¿cuánto quieres ganar? Ponte tú la meta. ¿Qué ticket quieres trabajar? ¿Qué ticket vas a trabajar? Claro. ¿Cuántas propiedades captas? ¿Cómo te mueves? ¿Cuánto quieres ganar? Correcto, así es. Definitivamente el negocio está hecho para las ganas que tú tengas de ganar. Y hacia vista hacia un propietario. A ellos les diríamos, te vamos a cobrar entre el 4 y el 6%. ¿Cuál es la diferencia de un 6 y de un 4%? ¿Cómo argumentas tú eso? Sí, mira, yo diría, aquí hay muchas cosas, porque
La ley nos permite hasta el 6% en urbano y 8% en rural. Yo siempre digo, el trabajo de los vendedores, yo tengo un amigo que es gerente en una compañía en Estados Unidos, que no es inmobiliaria, pero es ventas al final. Y la valoración de los vendedores es altísima. Casi que es el corazón de la empresa. Y cuando hablamos del negocio inmobiliario ocurre lo mismo, no es distinto. ¿Qué quiere decir? Que cuando un propietario está contratando el servicio inmobiliario, el corazón del éxito de su negocio está en contratar bien al asesor inmobiliario ideal. Y ese asesor inmobiliario ideal es alguien con un respaldo, y es donde yo le digo, propietarios, ¿cuánto pagaría usted por un servicio de primera donde prácticamente tiene garantizada la venta de su propiedad? ¿Cuánto pagaría usted? Y la gente, normalmente en el mercado, cuando tú te presentas, dices, no, es que fulano me dice que $1,000, el otro el 1%, el otro el 2%. Digo, y el propietario te dice, es que yo quiero tener 10 agentes inmobiliarios. Quiero que al menos 10 me estén ayudando. Y yo digo, pero no. Mire, usted al contratar a Rimas, claro, es un error, porque al final tiene a 10 personas no comprometidas. Y hablábamos de esto, y justamente yo quiero a alguien que esté comprometido y que tenga garantía de trabajo y servicio. Nadie te va a garantizar que te vende la propiedad, eso sería mentira. Con uno de mis agentes yo les hacía este ejemplo, este comparativo, y les decía, es como en una relación. Si tú entras a una relación sin exclusiva, no puedes exigir resultados. Claro. ¿No es cierto? O sea, ok, entonces pasa lo mismo en los negocios, que los negocios son muy similares a la vida. Llegas a la casa y está con si otro. Si tú no te imagínate. comprometes, no vas a recibir todo el trabajo que esperas de parte de la gente. Entonces, ¿quieres un agente comprometido? Sea un propietario comprometido. Arregla la propiedad, entrega la documentación, dale toda la información a la gente. Claro. Somos un equipo para vender la propiedad. Entonces, y cuando hablamos de honorarios, volvemos al tema, muchas veces nos están regateando ese punto de comisión. Y acá me cobran el 3 o el 2. Ya, entonces si tú dices, bueno, arranco en el 4, yo digo propietario, pero veamos cómo funciona el negocio. Su casa vale $200,000, un punto son $2,000. Un punto no hace la diferencia si alguien quiere comprar su casa y realmente hay un 10% de diferencia de precio porque esa sea la oferta. Mientras que un punto en el mundo comercial de los asesores inmobiliarios son $2,000 y un asesor más bien le va a dar interés en vender una propiedad que tiene el pago justo por el trabajo que hacemos. Walter, en todos estos años de experiencia seguro te topaste con clientes muy difíciles. Ya hemos hablado algunos puntos que son importantes para ellos de por qué contratar a un agente, pero no sé si tal vez puedes mencionar otros ejemplos o otros casos que ha pasado en los que tú has visto errores porque las personas quieren vender la propiedad de una manera directa sin contratar a un profesional. Claro, mira, ha pasado, y nosotros siempre en los procesos que tenemos, yo digo, por favor, hay que solicitar certificado de gravamen, y muchos propietarios nos dicen, no, solicitamos cuando tengamos ya el comprador. ¿Qué se está ahorrando? $7, $14. ¿Qué está pasando? Dejar de vender $200,000 por no pagar un certificado, aunque haya que volver a pedirlo. ¿Qué pasó? Me acuerdo que este es un caso, y me acuerdo que el cliente no quería sacar el certificado, y llegó el momento que tuvimos un comprador de contado. Dijo, yo compro de contado la propiedad. Digo, excelente negocio, documentación. Pedimos el certificado de gravamen y salió un homónimo con una prohibición de venta por un señor X que había hecho algún desastre por allí y tenía un juicio y embargos, y le habían puesto por homónimo a él el embargo. Y tuvimos que hacer esa retirada, todo un proceso, demoró 2 meses hasta que nos dieron el comprobante de que no había el homónimo, pero el comprador ya no estaba. El señor compraba de contado y perdimos la venta. ¿Pero por qué? Ahí viene el tema, ¿no? Si tú tienes toda la documentación desde el día 1 y estás asesorada de 0 hasta el final, entonces las operaciones tienen menor riesgo. ¿Cómo solucionar eso? Tenemos departamento jurídico, tenemos todo un engranaje para que el propietario no tenga este tipo de problemas. Entonces, estos honorarios, ahorita tú nos dices del departamento jurídico, ¿qué nomás cubren los honorarios que el propietario paga a un agente? Claro, cubre esta representación, la promoción, publicidad, el acompañamiento profesional desde el momento de la firma del contrato de corretaje hasta la escritura definitiva de compraventa. Eso cubre. Si hay situaciones que ya competen directamente a la propiedad o representación directa ya jurídica por algún caso muy particular del propietario, herencias,
se cotiza obviamente y se le da un presupuesto para que él tome la decisión. Y el tema de la fijación de precios. La fijación de precios es un tema, yo diría, delicado y profesional. No se le puede encargar a cualquiera. Tú sabes bien. Y más en esta época, ¿no? De que se habla de crisis, entonces el momento de vender una propiedad en una época tan compleja como ahorita, el precio va a ser fundamental. Claro, nosotros hemos visto que dentro de nuestra estadística, las propiedades, que si tenemos 10 propiedades, los clientes están viendo las 3 más económicas o relación calidad-precio. Entonces, ¿qué pasa con las otras 7? Ni siquiera las ven. Se van quemando. Se queman, se pierden en el mercado. Pero ¿qué pasa si yo no hago un buen análisis de mercado? Que me puedo ir muy abajo, hacer perder dinero a mi cliente. Y si hago un buen análisis de mercado, estar en la horquilla de precios en el rango más alto posible que me pueda pagar alguien. Esa es la idea, ¿no? Que el cliente cobre lo máximo posible dentro de lo que se puede. Correcto. Y si estás bien representado por la gente va a negociar por ti para que este margen de negociación no sea muy alto y que el propietario al final no pierda dinero. Mira, algo interesantísimo ahora que dices negociar bien, somos profesionales negociadores, tú lo sabes. Y mira, hay un detalle, yo me acuerdo que estaba hablando con un cliente y me decía, pero señor Mera, el 3%, yo mire un punto y estaba regateando su comisión. Y yo le digo, mire, no puedo trabajar por políticas y porque no es como yo trabajo. Digo, pero ¿usted cree que un agente que no es capaz de mantener ese 1% que usted le pide y no es capaz de mantener sus honorarios, que ese agente va a defender el precio de su casa? O sea, piense primero, vea cómo él está defendiendo sus honorarios y usted verá en macro cómo va a defender el precio de su casa. Okay. Si un agente que no defiende sus honorarios difícilmente va a defender el valor de su casa. Difícilmente va a poder negociar con esto. Ajá. Se complica, definitivamente. Perfecto. Y ahora, ¿cómo funciona la representación de un comprador? Dices otro tema, mira, interesantísimo. Cuando hablamos de representación del comprador, aquí en Ecuador todavía no está muy difundido. Sin embargo, tú has hecho representación. Evelyn es maestra en eso y me pregunta a mí. Es para que lo expliquemos al público. Y a los agentes, ¿no? Porque hay muchos agentes que tienen miedo de gestionar esta representación al comprador. Sí, lo que pasa es que esto es una cuestión de educación al propietario o al comprador. Entonces, cuando nosotros educamos a nuestro mercado entiende la necesidad de las dos partes, quien representa al propietario y quien representa al comprador, porque ambos tienen intereses contrapuestos. El propietario quiere el máximo precio y el comprador quiere el mínimo precio. Entonces, cuando hablamos de representación del comprador, aquí en el Ecuador hay indefensión del comprador. El comprador se encuentra con un agente inmobiliario, le enseña la casa y lo que está haciendo el agente, obviamente, es tratar de cerrar un negocio y siempre cuidando los intereses del propietario. Y a ti te ha pasado cuando tú representabas a tu compradora, yo me acuerdo, Evelyn me contaba, quedó encantada de lo que tú le conseguiste, porque buscaba una rentabilidad, estaba conformándose con rentabilidad inferior. Cuando Evelyn le asesoró, tuvo una rentabilidad que ni ella se esperaba. Y está feliz, o sea, ella cerró, por eso fue reciente. Sí. Ahí, ¿qué encontré yo? Cuando las personas piensan comprar una propiedad, creen que porque ya compras una propiedad es una inversión inmobiliaria y no siempre va a ser una inversión porque no siempre vas a tener un retorno. Entonces, este es uno de los errores que nos encontramos en el mundo inmobiliario. El hecho de comprar una propiedad no significa que sea una inversión. Para que sea una verdadera inversión, tú tienes que haber hecho un análisis financiero en el que revises los costos, los gastos y finalmente qué utilidad irías a obtener en el caso de la compra. Entonces, ahí es donde entra la asesoría de un agente para el comprador. Si el comprador está buscando una compra con un enfoque de inversión, tiene que tener este análisis financiero atrás. Si no, no lo va a tener. Y ahora mira, en tu caso era una compra con análisis financiero, pero puede haber alguien que quiere comprar para ir a vivir ahí. Una propiedad porque quiere vivir. Entonces, igualmente es necesaria la asesoría porque todo lo que le va a dar el agente inmobiliario profesional especializado es un buen estudio de mercado de las propiedades para saber hasta cuánto ofertar, si el precio es idóneo, si está comprando algo acorde al mercado actual. Entonces, yo creo que es importantísimo. Es como cuando la gente se está divorciando y nunca vas a pretender tener al mismo abogado para defender a las dos partes. O sea, es algo
que no cabe ni en nuestra cabeza. Sin embargo, en el mundo inmobiliario, el mismo asesor está en las dos Claro, partes. no buscan una representación por Sí, no se busca, es necesaria. Yo pienso, mira, en Estados Unidos, ¿quién se le ocurre trabajar sin un agente inmobiliario? A nadie. Claro, así debería ser aquí. Acá muchas veces el comprador va a estar indefenso porque va a negociar con el vendedor de una constructora que ya tiene todo el conocimiento y que ellos, al ser sus primeras compras o no estar familiarizados con las transacciones inmobiliarias, no se dan cuenta, por ejemplo, que no les están dando todos los beneficios, que se está dejando algún tema de documentación de lado. No saben lo que no saben, básicamente. Claro, incluso condiciones de contrato. Muchas veces hay que revisar porque nosotros estamos ya todos los días en el medio. Sabemos qué condiciones son las mejores para ese comprador. Walter, regresando a números, ¿a cuánto puede ganar un agente inmobiliario? Ya vimos estas cifras millonarias que son alcanzables, que son hechos reales, pero en promedio, un promedio que tú puedas decir, estas son las cifras que yo veo que se manejan en el mercado. Bueno, yo te puedo decir que nosotros dentro de oficina hay muchos agentes que tienen ventas todos los meses y eso te asegura un promedio. Si el ticket promedio está en $150,000, estamos hablando de cierres de entre $6,000 y $8,000 mensual. Okay. Es lo que se cierra y ahí está el reparto de honorarios entre oficina y agente. Siempre se empieza en el 50%. Hablaríamos de unos $3,000, $4,000 por una transacción. Por una transacción, porque va a depender de cuántas transacciones hagas. Tú me preguntas promedio, yo creo que podemos hablar de números de esa manera. Ok. Y luego, ¿cómo es esta división entre agente y oficina? Sí, esto es una simbiosis de trabajo. Entonces, RE/MAX, y por eso me parece a mí la mejor estructura que hay, RE/MAX tiene una estructura de economía de escala. Quiere decir que aquí hay 100, 120 agentes aprovechando los recursos. La oficina cuestan a lo mejor más de $20,000 al mes, pero el agente, una persona está disfrutando de todos esos beneficios. Y en esa economía de escala, la rentabilidad es brutal al final versus lo que tú has invertido y tu riesgo. Sin embargo, el broker gana de todos los agentes y amortiza toda esa inversión y costo. Por lo tanto, ahí se convierte en el equilibrio. ¿Ya? Porque muchas veces sí, a veces parece como que, no, es que la oficina a lo mejor tiene ganancias muy grandes. No, son ganancias escalares al nivel de negocio que tenemos. Mira, también ahí me parece muy interesante, todo depende de la visión. Tú ahorita dices, hay personas que pueden pensar que la ganancia de la oficina es muy grande. Más bien yo veía lo contrario, decía, ningún negocio te paga un porcentaje tan alto de honorarios por una venta. Así es. Porque en otros negocios tú puedes tener presupuestos de cientos de miles, incluso de millones, pero tus ingresos no sobrepasan $1,000, $1,500, aunque tus ventas sean de millones. Claro. Ajá, acá el porcentaje, el ganar 50% de un honorario tan alto es muy significativo para los agentes. Ahora mira, a veces hablamos de honorarios y justo tú ahorita dices, se me vino a la mente, ¿no? Honorarios altos. Los honorarios son altos, pero son justos. Hay que aclarar esa parte porque sí me he topado algún rato de trabajos con una cooperativa o con algún banco y hemos tenido la dificultad del cobro de honorarios en cantidad. Hablamos de que ellos quieren pagar un 3% y no tanto. Cuando se ha hecho la argumentación y se ha hablado de cómo es la estructura de RE/MAX, hemos llegado al 5% de honorarios. Ellos de acuerdo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes propiedades de mayor costo, y hablamos de $500,000 en adelante, los honorarios debería ser al contrario. Debe ser más bien aumentados los honorarios. Y ahí es donde yo he llegado a propiedades de $1,000,000 con un 6% de honorario. Y la gente dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que pagarte más si estás ganándote ya más dinero? Porque es más difícil encontrar a un cliente en ese nivel de precio. Y tener el agente que tiene un cliente de $1,000,000 en adelante, tiene un tesoro. ¿Qué quiere decir? Que lo puede direccionar al propietario que tenga esa propiedad al 5 o 6%. Por lo tanto, no nos engañemos. Es un porcentaje pequeño frente al volumen de negocio que podemos generar. Ok, hemos hablado y dado muchos consejos para los agentes. Ahora, los propietarios. ¿Cómo selecciona a un agente? ¿Cómo hace ese filtro y cómo sabe que está trabajando con un agente profesional, con un agente que va a representar bien sus intereses? Esa parte también le damos ahí justo, como se dice, en la llaga, en el ego de la gente. Miren, aquí es fundamental que cuando un propietario va a analizar a su agente, yo escuchaba de unas capacitaciones norteamericanas,
donde aconsejaban a los propietarios cómo deben funcionar. Y el funcionamiento real de descubrir si un agente es bueno es ver qué resultados tiene. ¿Ya? Y como resultados, por ejemplo, en RE/MAX hablamos de una red. Entonces, si yo voy a trabajar con una oficina inmobiliaria, tengo un agente referenciado de allí y digo, ¿cuántas transacciones está cerrando al mes? Y, por ejemplo, nuestra oficina cierra cerca de 100, 120 transacciones mensuales. Entonces, ese es un referente para un propietario para saber si los agentes son idóneos para su propiedad. ¿Cuál es tu nivel de ventas? O sea, ¿tienes ventas todos los meses o no? O si está especializado en el sector donde tú tienes la propiedad. Fundamental la especialidad, o sea, desde luego. Eso ya como, bueno, es que tal vez lo di como por hecho, pero la realidad es que la especialidad es clave. Vamos a contar muy brevemente qué especialidades hay dentro de la rama para los agentes inmobiliarios. Bueno, hay algunas. Yo digo que también hay subespecialidades. Tenemos nosotros el área comercial. Son agentes que se dedican únicamente al área comercial, pero dentro del área comercial tenemos galpones industriales, terrenos industriales, o podemos estar en el área solo de oficinas, o solo de locales comerciales, o solo de negocios. También tenemos asesorías que son más empresariales, ver en función de resultados, de asesorías de inversión. Por eso cada rama tiene subramas. Hablamos también de propiedades de lujo, por ejemplo. Luxury, tenemos dentro de RE/MAX incluso especialidades internacionales. Tenemos la parte residencial, que es lo más común, todo el mundo empieza en residencial y luego ya se empieza a subespecializar. Ya puede ver la especialización. Claro. Pero nuevamente ahí es donde se ve el porqué de estos honorarios, ¿no es cierto? Sí, correcto. Si tú estás preparada, puedes cobrar lo que quieras. Amigos, como ven, este es un mundo muy interesante del que se derivan muchas aristas más. En los siguientes capítulos vamos a irlas topando, pero no quiero dejar ir a Walter sin que nos cuente uno de esos errores o uno de esos problemas que le costó mucho sobrepasar o llevarlo adelante dentro del mundo inmobiliario. Bueno, problemas en sí, yo creo que esto es una escalada, subida y bajada. Siempre hay situaciones diferentes, pero todo tiene solución. Como dicen, para todo hay remedio menos para la muerte. Así que nosotros, hablando de... Yo me acuerdo hace años que estábamos vendiendo una propiedad y eran 10 herederos. Y esto es, yo digo, fantástico. Uno no sabe hasta dónde es el poder humano de querer generar dificultades, ¿no? A veces somos así. Y resulta que en la división de los cheques para pagar a los herederos había 1 centavo de diferencia en un cheque porque era un número impar. Y a ese heredero le tocaba 1 centavo menos. El banco al azar había hecho así. ¿Ya? No se iba a firmar. ¿Puedes creer eso? No se iba a firmar. Dijeron que él no firma, que por qué. Le digo, no se preocupe, señor X. Le damos el centavo, o sea, póngalo, lo ponemos. No, es que no es eso. ¿Por qué lo pusieron así? O sea, a veces te encuentras con temas psicológicos, ¿no? Sí, situaciones demasiado complejas. Las ventas llevan muchos temas psicológicos. Sí, y tú no te imaginas lo que cada uno vive dentro de las emociones. Cada persona es un mundo y tiene una circunstancia particular. A lo mejor esos son detalles. Nosotros por eso decimos, tenemos que saber mucho el tema relacional, cómo nos llevamos con las personas, cómo lograr conectar la empatía, ver cuáles son los intereses, las necesidades de nuestros clientes para que no ocurra este tipo de cosas. A lo mejor hubiéramos solucionado si le direccionábamos directamente al banco cómo poner los pagos, ¿no? Pero nadie se iba a imaginar algo así. Y muchas veces también los propietarios no van a tener este conocimiento de cómo mediar, de cómo negociar. Claro, hay situaciones en las que nos toca intervenir y ver la mejor manera por la experiencia que tenemos. Y aquí hay una ventaja también, porque manejamos economía de escala del conocimiento. Eso es interesante. Eso? Ya nos sorprendiste. Ya, mira, Evelyn, es que lo que ocurre es que nosotros aquí en RE/MAX Capital funcionamos, tú sabes, eres una de las directoras, somos un equipo de directores. Lo que ya le pasó a alguien, economía de escala del conocimiento, es que cuando llega un agente tuyo y tiene el mismo problema, ya está resuelto. Ya lo sabíamos, porque ya nos pasó con otro, por el volumen operacional que tenemos. Entonces, cualquier casuística de problema anterior ya casi siempre está resuelta. Tenemos a cada uno de los directores un consejo de directores para ver quién ya tuvo el caso y resolverlo de la mejor manera o con nuestros brokers. Entonces, claro, economía de escala del conocimiento es una ventaja
yo diría casi imbatible. Aprovechando este conocimiento invaluable que tú tienes, Walter, y para ir cerrando este hermoso capítulo, ¿qué consejo inmobiliario nos dejas en este podcast? El tema que puede tener un agente inmobiliario, y es que cuando han transcurrido ya varios años, crea que todo lo sabe y deje de aprender. El consejo que les doy es que aprendan, se capaciten y nunca piensen que ya lo saben todo. Siempre piensen que tienen falencias para poder mejorar. Si tú te reconoces como alguien falto de conocimiento, vas a querer aprender y vas a hacer que tu negocio escale. Me gusta mucho ese consejo. Espero que este capítulo inspire a muchos a dar ese paso de valentía, de apostar por su propio negocio, y hacia los propietarios que nos han escuchado, que ahora sepan cómo evaluar con qué tipo de agente trabajar. Los esperamos en el siguiente capítulo, donde vamos a ver historias de éxito con agentes destacados de RE/MAX Capital. Síguenos para que conozcas más de este hermoso mundo inmobiliario. Cada vez tenemos más temas y más profesionales invitados.